Camila Ramírez tenía 32 años y vivía en un departamento modesto pero acogedor en Valparaíso, Chile. Llevaba 6 años casada con Martín Salinas, un ingeniero financiero que había escalado posiciones rápidamente en la empresa donde trabajaba. Camila, por su parte, era diseñadora gráfica freelance y trabajaba desde casa. No tenían hijos, pero compartían una rutina estable y, hasta donde ella sabía, tranquila. Aquel viernes por la tarde, su mayor preocupación era mantener la lasaña caliente sin que se secara demasiado. Estaba preparando todo con esmero. Copas de vino tinto respirando sobre la encimera, música suave, velas listas para encender. Martín acababa de ser ascendido a subdirector regional y Camila quería celebrarlo con un gesto íntimo, como solían hacer antes de que las cosas se volvieran tan mecánicas entre ellos. La llamada llegó justo cuando ella iba a encender las velas. «Amor, no voy a poder llegar temprano. Hubo una reunión inesperada con los directores. Tema de estrategia», dijo Martín con tono apurado. No preguntó cómo estaba ella ni hizo pausa para escuchar su reacción. Fue directo, como si estuviera leyendo un guión. Camila tragó la decepción con una sonrisa fingida y dijo que lo entendía, que no se preocupara. Colgó, apagó el horno y se quedó un rato parada frente a la mesa, viendo cómo el vapor se desvanecía del plato que con tanto cuidado había preparado. Se sirvió una copa de vino sola y se sentó en el sofá, sin hambre, sin ganas de nada. Encendió la televisión para tener ruido de fondo, para no pensar, y fue ahí, sin esperarlo, cuando lo vio. Una nota ligera del noticiero local, esas que muestran restaurantes de lujo y parejas celebrando. El reportero hablaba sobre una noche especial para enamorados en el restaurante Altamar. Las cámaras mostraban las mesas con luces tenues, risas discretas, copas brindando. Y entonces apareció él, Martín, su esposo, de traje, relajado, sonriendo, y no estaba solo. A su lado, mano sobre su brazo y la cabeza inclinada hacia él, estaba Verónica Luján, su jefa. Camila la reconoció al instante. El impacto fue seco, sin dramatismo. No gritó, no rompió nada. Solo se quedó mirando, sin pestañear. Rebobinó el segmento, lo volvió a ver. Ahí estaban, acaramelados como si fueran una pareja consolidada. Martín no parecía incómodo. Al contrario, se le notaba feliz, orgulloso, como si la cámara no fuera una amenaza, sino una validación. Camila se levantó, tomó el control y grabó. El segmento no temblaba. Era como si su cuerpo ya supiera lo que venía, como si hubiese estado esperando esta confirmación desde hacía tiempo. Esa noche no durmió, no porque llorara, sino porque pensaba en cada gesto de él en los últimos meses, en cada excusa, en cada mirada evitada. Recordaba cómo últimamente él la besaba en la frente en lugar de los labios, cómo ya no la abrazaba en la cama, cómo los silencios se habían vuelto más largos. Pero esa noche no se trataba de derrumbarse, se trataba de planear, de mirar el tablero con calma antes de hacer el movimiento final. A la mañana siguiente, todo volvió a parecer normal. Camila se levantó temprano, puso música suave, preparó el desayuno, alimentó a su gato Simón. Después, sacó la lasaña de la nevera, la recalentó con cuidado y volvió a montar la mesa como si nada hubiera pasado. Encendió las mismas velas, se cambió de ropa y se puso el pijama de algodón que a Martín le gustaba, ese que él decía que la hacía ver como hogar. Cada detalle tenía un propósito. No era venganza, era precisión. Martín llegó alrededor de las 8, con el nudo de la corbata flojo y cara de agotamiento fingido. «Larga jornada», dijo mientras dejaba las llaves en el mueble de la entrada. Camila lo saludó con una sonrisa cálida, casi dulce. «Te guardé cena», dijo como si la noche anterior no hubiera existido. Se sentaron a la mesa. Martín comió como si nada. Habló de balances, de reportes, de una posible expansión de mercado. Ella lo escuchaba atenta, asintiendo, con esa sonrisa que ya no salía del alma, sino de la estrategia. Lo observaba como quien ve actuar a un farsante en una obra repetida. Cada gesto, cada palabra, cada excusa sutil. Ella preguntaba lo justo. No lo confrontaba. Solo tomaba nota mental de cada detalle.
¿Y la reunión de estrategia? ¿Salió como esperabas? Le preguntó sirviéndole más vino. Él sonrió, confiado. Mejor de lo que pensaba, respondió. Camila casi soltó una carcajada. Lo dejó hablar, que se sintiera seguro. Cuando terminaron de cenar, ella recogió los platos con calma, los dejó en la cocina y luego lo llamó desde el living. Ven, quiero mostrarte algo que grabé anoche. Es divertido, dijo con voz ligera. Martín se dejó llevar. Se sentó en el sofá con la copa de vino en la mano, relajado. No tenía idea de lo que venía, y ella no tenía prisa. Se sentó a su lado, encendió la TV y puso el video. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Camila? ¿Alguna vez te escondieron una traición así? Comenta abajo. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Y no olvides suscribirte al canal para más relatos como este. Cuéntanos desde dónde estás viendo y qué hora es ahí. El video empezó a correr. Música de piano, parejas brindando, planos lentos del restaurante. Y entonces, la escena. Martín y Verónica. La mano de ella sobre su brazo, la sonrisa de él. Martín dejó de moverse. La copa le tembló un poco, pero ella no lo miró. Mantuvo los ojos en la pantalla, como si fuera una espectadora más. ¿Cómo fue la reunión de estrategia? Repitió en voz baja, sin agresividad. Martín no contestó, solo tragó saliva. La tensión en la sala se volvió espesa. Martín no parpadeaba, como si al dejar de mirar pudiera borrar lo que estaba viendo. El video siguió avanzando, mostrando a Verónica inclinándose hacia él, riendo con complicidad. Martín intentó decir algo, pero Camila se adelantó. Mira cómo sonríes. No te veía así desde hace años, dijo sin sarcasmo, sin rencor, solo con una calma que le heló la sangre. Él la miró, por fin, pero no encontró en sus ojos el rostro que conocía. Ya no estaba frente a su esposa, estaba frente a una mujer que lo había dejado de esperar. Él balbuceó algo sobre el vino, sobre cómo no fue lo que parecía, que había sido una cena de trabajo malinterpretada. Camila no respondió, solo se levantó, caminó hacia la estantería y sacó una carpeta negra. Volvió a la sala, la colocó sobre la mesa de centro y se sentó otra vez sin apuro. Martín la miró confundido. Abrió la carpeta. Adentro había 3 cosas. Una copia impresa de los papeles de divorcio, un pendrive con el video y una hoja con apenas una frase escrita a mano. Esto es todo lo que me quedaba por darte. Martín se quedó paralizado. ¿Vas a destruir nuestro matrimonio por una cena?, preguntó con incredulidad, como si no entendiera la magnitud de lo que había hecho. Camila lo miró fijamente. No fue solo una cena, Martín. Fue todo lo que vino antes. Las mentiras, tu ausencia, esa forma tuya de irte de la casa incluso cuando estabas sentado a mi lado. Y entonces, por primera vez en años, él no tuvo nada para decir, porque sabía que era verdad. Todo. Ella se levantó una vez más, caminó hacia la cocina y sirvió una última copa de vino. No estoy enojada, no estoy herida, ya pasé por todo eso, dijo mientras bebía con tranquilidad. Solo me cansé de fingir que no veía lo que ya era evidente. Martín la seguía con la mirada, como si aún buscara el momento en que todo podría revertirse. Pero ese momento nunca llegó, porque Camila no estaba actuando. No era una escena, era el final. Si alguna vez sentiste que alguien jugó con tu confianza, esta historia es para ti. Comenta si alguna vez enfrentaste algo similar. Suscríbete para no perder los próximos relatos y comparte esto con quien más lo necesita. Martín intentó acercarse. Su voz se quebraba. Podemos hablarlo, arreglarlo. Fue un error, Camila. No sabes lo estresado que estaba con la promoción. Ella levantó una ceja y con una voz más firme que nunca respondió. ¿Fue Verónica parte de ese proceso de relajación? Porque parecías bastante cómodo con su mano en tu pierna. Él se calló. No porque no tuviera excusas, sino porque ya no funcionaban. Camila no le gritó, no hizo ninguna escena. Lo que hizo fue cerrar el control remoto sobre la mesa, tomar su teléfono y abrir una carpeta con varios correos ya redactados. Mira, le dijo mostrándole la pantalla, ya los envié esta mañana. Uno a Recursos Humanos, otro al Comité de Ética de tu empresa y otro a la Dirección Ejecutiva. Incluyen el video y una nota breve.
sin drama, solo los hechos. Martín palideció. «¿Qué hiciste?», murmuró. Camila lo miró sin pestañear. «Solo informé lo que vi en las noticias. Tú solito hiciste el resto». Él empezó a caminar por la sala como un animal atrapado, hablando consigo mismo, mencionando su carrera, su reputación, lo que perdería. Pero Camila no respondió. Lo dejó en su espiral. Ella ya no estaba ahí para rescatarlo de sí mismo. Tomó su bolso, caminó hacia la puerta y se detuvo solo un segundo. «Te deseo suerte, vas a necesitarla», dijo sin mirar atrás. Y con eso, se fue. Camila no fue a casa de nadie esa noche. Tenía reservado un pequeño departamento por Airbnb en Cerro Alegre con vista al mar. Cuando llegó, respiró profundo por primera vez en horas. Era la misma ciudad, el mismo aire salado, pero todo se sentía distinto. Era como si su cuerpo recién ahora recordara lo que era estar en paz. Abrió una botella de agua, se quitó los zapatos y se dejó caer sobre el sillón. No lloró, no lo necesitaba. Lo que sentía no era tristeza, era alivio. A la mañana siguiente, encendió el celular y ya tenía respuestas. Una de las ejecutivas de la empresa le agradecía por la información enviada y confirmaba que se abriría una investigación interna. Otra, más escueta, simplemente decía: «Video recibido. Procederemos según el reglamento interno». Camila sonrió apenas. Por venganza, sino porque por primera vez sentía que el mundo estaba viendo lo que ella había callado por años, y eso era suficiente. Mientras tanto, en la empresa, la reacción fue inmediata. La misma mañana del lunes, Martín fue llamado a una reunión con recursos humanos y el área legal. No hubo tiempo para que preparara una historia creíble. Las imágenes hablaban solas. Verónica Luján, su jefa directa y pareja en el video, fue puesta en licencia administrativa de inmediato. Se habló de conflicto de intereses, de violación del código de conducta y de uso inapropiado de recursos de representación. Todo eso, sin que Camila tuviera que decir una sola palabra más. Las cosas empezaron a correr por los pasillos de la empresa. Aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían lo que había pasado. Martín llegó al trabajo el martes sin su anillo, con la cara más pálida de lo habitual y los ojos hundidos. Los saludos fueron secos, las miradas cortantes. La reunión de seguimiento de su nuevo cargo fue cancelada hasta nuevo aviso. Su ascenso, congelado. Verónica no volvió a la oficina, y aunque la empresa no dio declaraciones públicas, el rumor ya había hecho su trabajo. Camila, mientras tanto, empezó a empacar su departamento en silencio. Contrató a una pequeña empresa de mudanzas, alquiló un nuevo lugar más pequeño pero lleno de luz natural, y se deshizo de muchas cosas que ya no tenían valor para ella. No hubo discusiones por la propiedad, no hubo súplicas. Martín sabía que no tenía cómo revertirlo. Los papeles estaban firmados, los términos eran claros, y ella había hecho todo con precisión quirúrgica. Un par de amigas le escribieron esa semana. Una le dijo: «No puedo creer lo fuerte que fuiste». Otra le confesó: «Siempre sospeché algo de él, pero nunca supe cómo decírtelo». Incluso una vecina, con quien apenas hablaba, le tocó el hombro en el ascensor y le dijo: «Te vi en las noticias. Bueno, no a ti, pero lo entendí todo. Hiciste lo correcto». Camila no buscaba reconocimiento, pero esas palabras la reconectaban con algo que hacía tiempo no sentía: validación. Una noche, revisando su correo, notó que uno de los mensajes reenviados por error había llegado a un foro de mujeres profesionales en Santiago. Una moderadora la contactó por privado para pedirle permiso para compartir su historia, sin nombres, sin detalles personales, como ejemplo de integridad y dignidad frente a la traición. Camila aceptó, no por ego, sino porque sabía que muchas mujeres vivían historias parecidas y necesitaban saber que sí se podía salir de ahí sin rebajarse. En menos de una semana, su relato ya había sido comentado más de 300 veces. No había insultos, no había morbo, solo empatía, agradecimiento, identificación. Mujeres que decían: «Yo también guardé silencio cuando vi algo parecido», o «Gracias por mostrar que no hace falta gritar para recuperar el poder». Camila leía cada comentario con atención, como si fueran ecos de versiones pasadas de sí misma.
Mujeres que, como ella, habían aguantado demasiado por miedo a romper lo que ya estaba roto. Martín intentó contactarla una vez más. Le envió un mensaje corto. Solo quiero hablar. Sé que arruiné todo, pero necesito que me escuches. Ella no respondió. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya lo había dicho todo la noche que puso el video. No había vuelta atrás. Cualquier cosa que él dijera sería parte de otro guión, uno en el que ella ya no actuaba. Un viernes, una semana, exacta después de aquel día final, Camila se sentó en su nuevo sillón, con una taza de té caliente y la televisión apagada. No había ruido, no había sobresaltos, solo el silencio amable de una casa que ya no escondía secretos. Encendió una vela, no por nostalgia, sino por costumbre, y al mirar alrededor, se dio cuenta de que no sentía pena, ni siquiera resentimiento. Lo que sentía era un tipo de paz nuevo, una que nunca había tenido estando casada. Pensó en todo lo que había soportado por amor, en cuántas veces se había callado por no incomodar, en cuántas veces se había puesto en segundo plano esperando que eso fuera suficiente para que él la eligiera de nuevo, y se dio cuenta de algo brutal, pero liberador. No era que él hubiera dejado de quererla, es que nunca la valoró de verdad. Solo la tuvo ahí porque le convenía, porque ella hacía fácil lo que él no tenía interés en cuidar, y ahora, por fin, ya no era su sombra, no era su esposa, no era su secreto, era Camila, solo Camila, y eso bastaba. Esa misma noche, mientras Camila revisaba su correo, vio una notificación inesperada. Una de las cadenas de noticias que originalmente había transmitido el segmento del restaurante le había respondido. Nos han consultado varias personas sobre el contenido de nuestra nota emitida el viernes anterior. Nos gustaría saber si estaría dispuesta a contarnos su lado de la historia, de forma anónima, para un artículo sobre ética profesional y relaciones en el trabajo. Ella pensó unos segundos y luego respondió: no busco exposición, solo que se escuche lo que muchas callan. Si puedo ayudar a otras, cuenten conmigo. La nota salió una semana después, sin nombres, sin fotos personales, pero con suficientes detalles para que quienes conocían a Camila supieran que era ella. El artículo hablaba de cómo una mujer, al descubrir la infidelidad pública de su esposo con su jefa, decidió actuar con elegancia y firmeza. No lo destruí, solo me corrí del camino y dejé que sus propias decisiones hicieran el resto, decía la cita final. Fue compartido cientos de veces, y aunque Camila no lo buscaba, su gesto se volvió simbólico. Martín fue finalmente suspendido de su cargo mientras la investigación interna seguía. Algunos decían que Verónica había presentado su renuncia voluntaria para evitar una sanción mayor. Otros, que estaban buscando un acuerdo legal para evitar una demanda por parte de la empresa. Camila no se preocupó en confirmar nada. Ya no era su mundo, no era su problema. Cada noticia que le llegaba era solo una validación de que hizo lo correcto. Un viernes por la tarde, mientras estaba en una cafetería trabajando en un nuevo proyecto freelance, una mujer se le acercó con timidez. ¿Eres tú? ¿La de la historia del video? Camila sonrió, un poco sorprendida. Sí, soy yo. La mujer la miró con los ojos vidriosos. Solo quería darte las gracias. Yo también lo vi. Y lo que hiciste me dio valor para dejar a alguien que me estaba apagando. Se abrazaron sin necesidad de decir más. En ese momento, supo que todo lo que había soportado había servido para algo más grande que ella misma. Un sábado, mientras organizaba libros en su nuevo departamento, encontró una libreta vieja donde solía escribir recetas y frases que le gustaban. En una página arrugada, había una nota que escribió hace años. Cuando alguien te mienta mirándote a los ojos, no le creas nunca más lo que te diga en la oscuridad. Se quedó mirando esa frase como si el pasado le hablara con claridad absoluta. La arrancó, la pegó con un imán en el refrigerador y sonrió. Una tarde cualquiera, recibió por WhatsApp una foto que le mandó una excompañera de la universidad. Era Martín, en una feria laboral, con una expresión apagada, solo, con un gafete que ya no llevaba el título de subdirector. La acompañaba un texto simple: ¿cómo caen los que no saben lo que tienen?
Camila no respondió. Ni siquiera guardó la imagen. Solo apagó el celular y volvió a lo que estaba haciendo. Ya no le interesaba documentar la caída. Lo importante era que ella ya no estaba abajo con él. Por primera vez en mucho tiempo, volvió a cocinar sin sentir que tenía que impresionar a nadie. Hizo una lasaña solo para ella, con el mismo cuidado que antes, pero esta vez sin velas ni expectativas. Se sirvió una copa de vino, se sentó a la mesa y comió en silencio. No era una cena romántica, pero sí era un gesto de amor, amor propio, ese que había estado enterrado bajo años de entrega sin reciprocidad. Pasaron los meses. Camila siguió creciendo profesionalmente. Volvió a tomar clases de ilustración digital, algo que había abandonado por falta de tiempo cuando estaba casada. Empezó a colaborar con fundaciones locales que trabajaban con mujeres en situación de abuso emocional. No se convirtió en activista, pero sí en una voz cercana para muchas, porque, como le decían siempre, tú no gritaste, pero hiciste más ruido que nadie. Martín nunca intentó volver a buscarla. Tal vez entendió que no quedaba nada. Tal vez le dio miedo encontrarse con la versión de Camila que ya no necesitaba su aprobación. O tal vez solo estaba demasiado ocupado reconstruyendo una imagen que ya no convencía a nadie. Fuera cual fuera la razón, Camila lo dejó en el pasado sin esfuerzo, como quien cierra un libro que ya no tiene más páginas útiles. Una noche, frente al espejo del baño, Camila se quedó mirando su reflejo. No se veía diferente. No había cambiado de look, ni había pasado por una transformación radical, pero algo era distinto. Era la forma en que se sostenía la mirada. Ya no había duda, ya no había miedo. Lo que había era una mujer completa, consciente, libre. Una tarde de otoño, mientras caminaba por el paseo yugoslavo con una amiga, hablaron del pasado como si fueran capítulos viejos de una serie. La amiga le preguntó si alguna vez se arrepintió de haber actuado como lo hizo. Camila no tardó en responder: no me arrepiento ni un segundo. Lo que hice no fue venganza, fue justicia y fue dignidad. Él se expuso solo. Yo solo mostré el espejo. Su amiga asintió en silencio. No hacían falta más explicaciones. Ese mismo día, antes de volver a casa, se detuvo frente a una vidriera. Había una libreta nueva, de tapa dura, con una frase en la portada que la hizo sonreír: nunca subestimes a una mujer que ya no tiene miedo. La compró sin pensarlo. Esa noche, al llegar a casa, escribió en la primera página: Día 1 de la vida que elegí por mí y para mí. Era su forma de cerrar un ciclo sin rencor pero con absoluta claridad. Camila no buscó rehacer su vida sentimental rápido. No tenía prisa por enamorarse de nuevo. Lo que quería era volver a enamorarse de su rutina, de sus silencios, de su capacidad de reír sin pensar si alguien más la estaba viendo. De a poco lo fue logrando. Se convirtió en alguien que sabía lo que valía, sin tener que demostrárselo a nadie más. La historia de Camila no terminó con una venganza explosiva ni con una escena de película. Terminó con pasos firmes, silencios poderosos y decisiones irreversibles. No hubo escándalos, solo consecuencias. Y eso fue suficiente, porque a veces la verdadera justicia no grita, solo actúa. Y cuando se ejecuta con inteligencia, no deja margen para la duda. Martín, por otro lado, siguió siendo una sombra. Algunas personas lo mencionaban de vez en cuando, pero ya no con respeto. Su nombre venía acompañado de silencios incómodos, de frases como «una lástima» o «él solito se cavó el hoyo». Y aunque intentó seguir adelante, su reputación nunca volvió a ser la misma. El video seguía rondando, y en su mundo, eso era como una sentencia perpetua. Camila nunca compartió su historia con odio. Cada vez que alguien le pedía consejo, decía lo mismo: no tienes que destruir a nadie, solo dejar de proteger a quien se está destruyendo solo. Y eso, en su caso, fue más que suficiente para recuperar el control. La dignidad no se grita, se ejerce. Pasó un año. Camila celebró su nuevo aniversario, pero no de boda, sino de libertad. Hizo una cena para ella misma, con su comida favorita, sin invitados. Se compró flores, escribió una carta dirigida a su yo del pasado y la quemó en el balcón como símbolo de cierre.
En esa carta, le agradecía por haber tenido el coraje de dejar de esperar milagros de quien solo traía decepción. Una tarde, caminando por el centro, escuchó a una pareja discutir. El hombre intentaba justificar una mentira. La mujer guardaba silencio. Camila la miró brevemente y sin decir nada le dio una sonrisa tranquila. La mujer se la devolvió como si hubiera entendido todo. A veces, no hace falta hablar para dar fuerza. Esa fue la última vez que Camila pensó activamente en Martín, porque llegó un punto en que ya no importaba. Lo que importaba era ella, su historia, su calma, su presente. El pasado quedó como eso, pasado, y por primera vez no llevaba dolor consigo, solo memoria. Esa noche, en su sofá, con el mar sonando a lo lejos y una taza de té entre las manos, pensó en cómo empezó todo. Un plato de lasaña, unas velas y una mentira. ¿Y cómo terminó? Con una mujer que ya no acepta migajas. Porque cuando una mujer deja de rogar por amor, simplemente hace historia.